Seguimos. Bueno, hermanos, bendito sea el Señor que vinimos, ¿verdad? Hay que decir como Pedro al Señor, ¿verdad? Que dicha que vinimos. Hagamos dos chozas aquí. 3 chozas, ¿eh? Bueno, hermanos. Bendito sea Dios, ¿verdad? Hermanos, no sé, ven bien, ahí sí, o les tapa aquí, no. Si les tapa nada más, se corre ahí. Para no mover eso. Bueno, ahí para creo que tal vez algunos vienen por primera vez. El ministerio de nosotros, que con todo amor traemos acá, ¿verdad? Esta asamblea, Ministerio Católico, Fe de María en espíritu y en verdad, así llama nuestro ministerio, el cual somos varios, ¿verdad? No es que solo yo y que canta, ¿verdad? Por ahí podemos ver a los que andan de camisa blanca, por allá hay 4 más, entonces ahí estamos, ¿verdad? Trabajando por el reino de Dios, que es a lo que nos manda el Señor. Hoy el Señor puso en mi corazón traerles un tema. Hace, no sé, como 15 días creo, que les traje el tema de María, del dogma de María, que era María como Madre de Dios. Sabemos que son 4 dogmas. Hoy les traigo el otro, que es la virginidad perpetua de María. María virgen antes, durante y después del parto. Que es un tema que muchos nos cuestionan, ¿verdad? Nuestros hermanos protestantes nos cuestionan esos temas. Que cómo se le ocurre que María va a ser siempre virgen. ¿Cómo puede ser eso? Que una mujer vaya a quedar embarazada y siga siendo virgen. Y mucho menos que dé a luz un hijo y siga siendo virgen. ¿Verdad? En la mente humana cuesta procesar eso, ¿verdad que sí? Pues hoy vamos a ver eso, vamos a ver ese tema. Es un tema hermoso. Dice dogma mariano, segundo dogma, la virginidad perpetua de María. Y fue proclamado en el año 649 después de Cristo. En el tercer concilio de Letrán por el Papa San Martín I. María es virgen antes, durante y después del parto. Lo mismo que les comentaba, ¿verdad? ¿Qué hay con esto? Vamos a ir viendo. Dogmas marianos. Los dogmas marianos, lo decía en ese otro dogma anterior, son cristológicos, cristocéntricos. ¿Qué quiere decir? Que esos dogmas nos llevan a Cristo. Siempre, ¿por qué? Por darle crédito a Cristo. Siempre nos refiere a Cristo, a nuestro Señor. ¿Por qué? Porque si decimos que María fue Madre de Dios, estamos diciendo que Cristo es Dios. Si decimos que María fue siempre virgen, ¿qué quiere decir? Que Cristo es el Mesías. Y ahora vamos a ver por qué. El culto de la iglesia a la Virgen María es de veneración, porque se llama culto de hipertulía, máxima veneración. O sea que la ponemos por encima de los santos y los ángeles, pero por debajo de Dios. Nunca creemos que María es Dios. Dice máxima veneración, no adoración. Si fuera adoración, ahí no diría
hiperdulía, diría idolatría. Ahora vamos a ver en qué consiste el dogma de la perpetua virginidad de María. Consiste en que la Madre de Jesús conservó plena y perdurablemente su virginidad. Fue virgen antes del parto, en el parto y perpetuamente después del parto. Esto es lo que nosotros decimos, ¿verdad? Es que, como les decía, es inconcebible, ¿verdad? Para la mente humana, para el pensar de nosotros los humanos, jamás una mujer puede quedar embarazada y seguir siendo virgen, y mucho menos dar a luz y seguir siendo virgen. Dice la Biblia que María tuvo más hijos. ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan? Ahí pueden dar opiniones, no importa. ¿Tendría María más hijos? Vamos a ir viendo, dice en Marcos 6:3, ven a Jesús que está predicando, que está hablando en el nombre de Dios, y llega y le cuestionan y dice, pero no es más que el carpintero, el hijo de María. Es un hermano de Santiago, de José, de Judas y Simón. Y sus hermanas no están aquí entre nosotros. Se escandalizaban y no lo reconocían. Ahí con ese texto bíblico que está diciendo. Vamos a ver. Miren, hermano de Santiago, de José, Judas y Simón, y están las hermanas también. Ahora no le aparecieron hermanos sino hermanas también. Y está en la Biblia. Por eso nuestros hermanos protestantes se escandalizan cuando dicen que María no tuvo más hijos, que María no puede ser virgen, por estos textos bíblicos. Pero ¿qué es lo que pasa? Que es un mal discernimiento de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque sacan un texto fuera de contexto. Y dicen que un texto fuera de contexto se vuelve un pretexto. Ok, vamos a ver si esto es verdad. ¿Qué es lo que pasa cuando ellos se escandalizan? Porque ellos ven a esta palabra donde dice hermanos y hermanas. Pero hermanos y hermanas, yo les puedo decir a ustedes, hermanos y hermanas, ¿verdad? Y ustedes no son mis hermanos de sangre. ¿Son hermanos en qué? En Cristo, en la fe. No es que son, y es que en la época de Jesús y el Antiguo Testamento, digamos, no había una amplitud de vocabulario para decir primo, hermano, tío, sobrino, no lo había. Entonces la especificación que ellos le daban era hermano a todo mundo, así fuera sobrino, tío, lo que fuera, ellos lo definían como hermano. No había otra manera. Por eso es lo que pasa, pero nuestros hermanos no se meten a profundidad a estudiar estas cosas. Entonces por eso se confunden. Ahora, vea lo que dice en Génesis. Génesis 13:8 dice: dijo pues Abraham a Lot: no haya disputas entre nosotros ni entre mis pastores y tus pastores, pues somos hermanos. Ahora yo le pregunto a usted, ¿Lot era hermano de Abraham? No era hermano. ¿Sabe qué era Lot de Abraham? Era sobrino. Y él le llama hermano, ¿eh? Ahí está, aclaradito, clarito. Yo creo que más clarito no puede estar, ¿verdad? Lot era sobrino de Abraham. Y Abraham le está llamando hermano. Dice: somos hermanos, que no haya disputa entre nosotros.
porque somos hermanos. Por eso les decía. Por eso les decía lo del vocabulario, que no era tan amplio en esos tiempos, para decir hermano, tío, sobrino. Ahora vean ahí. Tomó Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, hijo de su hermano. ¿Ve que era sobrino? La misma palabra de Dios lo está diciendo. Era sobrino, no era hermano. Y él le llama hermano. Entonces, hermanos, esa es la confusión de nuestros hermanos separados. Ahora vean, hermanos Santiago, José y Simón y Judas eran hermanos. Dice en Gálatas 1, 18 y 19: más tarde, pasados 3 años, subí a Jerusalén para entrevistarme con Pedro y permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro apóstol fuera de Santiago, hermano del Señor. ¿Qué ven ustedes ahí? Otro hermano del Señor, ¿verdad? Otro hermano de Jesús. Otra confusión. Otra confusión. Por lo mismo que les estaba hablando. Y dice Judas 1:1: Judas, servidor de Jesucristo y hermano de Santiago. Entonces, si era hermano de Santiago, era hermano del Señor también, ¿verdad? Porque ahí está diciendo Santiago, hermano del Señor. Ahí está otro hermano más, vean. Judas, hijo de Santiago. Nada más vean ustedes cómo va la familia ahí creciendo. En Mateo 10, 2 al 4 dice: estos son los nombres de los 12 apóstoles. Oiga, aquí nos van a aclarar. Primero Simón, llamado Pedro, y su hermano Andrés. Santiago, hijo de Zebedeo. ¿De quién era hijo Santiago? De Zebedeo. Si hubiera sido hermano de Jesús, ¿sería hijo de quién? De José. Qué fácil, ¿eh? Sería hijo de José, para decir que fue el hermano de Jesús. Ahora, y su hermano Juan, oiga, ¿y de quién era hermano Juan? De Santiago. Porque la chiquita no pasa. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el recaudador de impuestos, Santiago, el hijo de Alfeo. No, ¿quieres ya? Aquí nos apareció el otro Santiago, En dulce. porque era Santiago el mayor y Santiago el menor. ¿Ve que ninguno de los dos era hermano de Jesús? Ahí está apareciendo toda la familia, ¿ve? Santiago el hijo de Alfeo, ¿ve que? Y Tadeo. ¿Ve que no era hijo de José? Tampoco es hijo de Santiago, ni el menor ni el mayor. Simón el cananeo y Judas Iscariote, que lo traicionaría. Ahí aparecieron todos los que decían que eran hermanos de Jesús. Ya aquí le encontramos el papá, ¿verdad? Zebedeo y Alfeo y Tadeo. Ya aquí vamos descubriendo. Ahora aquí, Mateo 27:56. Entre ellas estaban María Magdalena, María madre de Santiago y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. No eran hijos de María, eran hijos de los hijos de Zebedeo. Santiago y José. Dice María Magdalena, María madre de Santiago y de José. Ahora tenemos que descubrir si esta María era la misma madre de Jesús, o sea, la Biblia. Vamos a ver. Había unas mujeres que miraban de lejos, entre ellas María Magdalena, María madre de Santiago el menor y de José y Salomé. Cerca de la cruz de Jesús estaba su madre
con María, la hermana de su madre, esposa de Cleofás, y María de Magdala. Ve aquí dice, estaba su madre. ¿Ve cómo lo dice? Con María, la hermana de su madre. María, esta María era hermana de la Virgen María y se llamaba María. ¿Por qué? Porque vea que cuando dice la madre de ellos, y aquí dice, aquí lo define diferente, estaba su madre, para referirse a la madre de Jesús. Si no hubiera dicho que esta misma María, esta madre de Jesús, hubiera sido María, la misma María, la hermana de su madre, que las dos se llamaban María, la Virgen y esta otra María, la madre de estos, Santiago, y de esta otra, ¿cómo se llama? De José. Era otra María. ¿Y por qué ustedes van a decir, pero por qué tantas Marías, verdad? ¿Y qué era lo que pasaba? Que ya se sabía que el Mesías iba a nacer de una mujer que se llamaba María. Entonces en esa época todo el mundo le ponía María a sus hijos. Porque si a esta pues de la madre del Mesías, a esta pues de la madre del Mesías. Entonces a todas las que iban naciendo casi le ponían María. Usted puede ver que hay un montón de María siempre en el Nuevo Testamento y en el Antiguo también. ¿Ah? Dos hermanas que se llamaban María. A ver, ¿quién estaba? Estaba, dice, cerca de la cruz de Jesús estaba su madre. ¿Quién era su madre? María. Y con María, la hermana de su madre. Las dos se llamaban María. Dice, ¿y dónde están los hermanos de? ¿Y dónde están los hermanos? Vamos a ver. Juan 19:26. Jesús al ver a la madre y junto a ella al discípulo que más quería, dijo a la madre: mujer, ahí tienes a tu hijo. Después dijo al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo se la llevó a su casa como si fuera su hija, o sea, como si fuera su madre. Ahora bien, aquí otra cosa. Si Jesús hubiera tenido más hermanos, como decía anterior, que José y Santiago y aquellas otras mujeres eran hermanas de él, ¿usted cree que Jesús le iba a dejar encargada a su madre a otro que no era nada? ¿Se le hubiera dejado a sus hermanos? ¿O no? Si yo me muero y yo cuido a mi mamá y yo estoy en el hecho de muerte, yo le voy a decir a cualquier otro que pase por ahí: ¿usted me puede cuidar a mi madre? Se lo va a dejar a mi hermano o a mi hermana. Jamás se lo puede dejar a Juan, que nunca dice que fue el hermano de él. Pero ¿qué pasó? Él la tomó como si fuera suya, o sea, como si fuera su madre. Por eso sabemos que María, por eso decimos que María es nuestra madre. ¿Por qué? Porque aquí Jesús se la está dejando a Juan y a través de Juan a todos nosotros como madre. Porque él le dice: mujer, ahí tienes a tu hijo, a Juan. Y después le dice: hijo, no como el hijo, ahí tienes a tu madre, le dice al discípulo. Ahora, dice la Biblia que María conoció a José. Esto es otra cita bíblica que nos sacan los protestantes para cuestionarnos esto. Dice: y no lo conocía hasta que ella dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Entonces ellos, ¿qué nos dicen? Miren, ahí está, dice que no la conoció hasta que dio a luz al hijo. Eso quiere decir que después sí, que después tuvieron relaciones. Pero ¿qué pasa? Que este hasta no quiere decir que después sí. Eso es una manera de ellos decir que no la conoció, que no la había conocido ni la conoció. ¿Por qué? Porque veamos aquí. Dice en 2 de Samuel 6:23:
y Mical, hija de Saúl, no tuvo ya hijos hasta el día de su muerte. Entonces, si este hasta fuera que después sí, quiere decir que Mical después de muerta tuvo hijos. Imposible, ¿eh? Por eso, este hasta no quiere decir que después sí. Pero ellos se confunden y nos cuestionan eso y dicen, no, es que ahí dice hasta, quiere decir que después sí. No, hasta no quiere decir que después sí. ¿Por qué? Porque si no, Mical, después de muerta, iba a tener hijos. Véanlo aquí. Y eso es imposible que un muerto pueda tener hijos, ¿verdad? Imposible. La virginidad perpetua en la Biblia. Lucas 1:34, vamos a ver qué dice. María respondió al ángel, ¿cómo será esto puesto que no conozco varón? Pero vea lo que dice en Isaías. Pues bien, el Señor les dará esta señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo, y le pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Dice que el Señor, dice Isaías, oiga, Isaías era el profeta, uno de los profetas mayores, y dice que el Señor les dará una señal. Él les está diciendo a la gente cómo Dios le reveló a él, porque esto es una profecía, cómo Dios le reveló a él que iba a dar una señal para saber de dónde iba a nacer el Mesías. ¿Y cuál era esa señal? Dice que la mujer iba a ser virgen. Una virgen, dice, una virgen. Esa era la señal. ¿Por qué? Porque no iba a tomar una mujer que ya tuviera hijos y el Mesías iba a nacer de ahí. No era así. Tenía que haber una señal, una señal. O sea, digamos que nosotros vamos, cualquiera de ustedes van en carro por la calle, es de día, está haciendo un sol bravo, y alguien viene con las luces encendidas, ¿qué dicen ustedes? Es una señal, porque no es normal que alguien ande con las luces encendidas en el día. O ustedes se topan a alguien en pleno día y le hacen así, el cambio de luces, ¿qué dicen ustedes? Es una señal de qué? Que por ahí está el tráfico, ¿verdad que sí? Es una señal. ¿Y qué es lo que hace el Señor aquí? Dice que va a dar una señal. ¿Y cuál es la señal? Una virgen está encinta. Una virgen. Una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. Un hijo, no dice que va a dar un montón de hijos, ni que va a tener varios. Dice un hijo. Y le pondrá por nombre Emmanuel. Aquí voy a leer un poquito de la Biblia para entender mejor esto. Isaías 7:14. El Señor pues les dará esta señal. La joven está embarazada y dará un varón a quien le pondré por nombre Emmanuel, Dios con nosotros. Y dice, el niño se alimentará de leche, cuajada y miel hasta que sepa rechazar lo malo y elegir lo bueno. Y vea lo que dice, la joven está embarazada, o sea, la virgen. La virgen está embarazada. Si ustedes lo buscan hasta en una Reina Valera, va a decir la virgen. Esa es la señal. La virgen está encinta y va a dar a luz un hijo. Un hijo. Solamente un hijo.
La Biblia dice que María es escogida, dice. ¿Por qué se fijó en su humilde esclava? Y desde ahora todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Bienaventurada. Dice, al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen que estaba comprometida en matrimonio con un hombre llamado José, de la familia de David. La virgen se llamaba María. ¿Ve cómo se llamaba la María? La virgen se llamaba María. Y el ángel llega y le da un saludo y le dice: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Y dice que María, muy conmovida al oír estas palabras, y se preguntaba qué significaría tal saludo. Pero el ángel le dijo: no temas, María, porque Dios ha encontrado el favor de Dios, porque has encontrado el favor de Dios. Justamente será llamado, dice, será grande y justamente será llamado Hijo del Altísimo. María entonces dijo al ángel: ¿cómo puede ser eso si yo soy virgen? Contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Y me decía a mí un día un protestante, me decía esto: pero ¿cómo puede ser eso? Que una mujer dé a luz. Explíqueme eso, ¿cómo es que una mujer da a luz y sigue siendo virgen? Entonces, ¿cómo salió el niño? Le digo: explíqueme usted cómo entró en María, y yo le explico cómo salió. Así entró por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo salió? Por obra y gracia del Espíritu Santo, sin hacerle daño. Si ustedes llegan, y ojalá lo puedan hacer, hay un predicador estadounidense, se llama Scott Hahn. Scott Hahn le da una definición muy linda a María como virgen. El libro se llama Dios te salve, reina y madre. Ojalá lo puedan conseguir. Y lo pueden descargar de internet, más barato, ¿verdad? Nada más lo imprimen o lo descargan y lo tienen en el teléfono. Pero él llega y dice que María, dice, ¿cómo es que María? La gente se pregunta, ¿cómo es que María puede seguir siendo virgen después de dar a luz, después de parir? Dice, es que María es como un cristal. Si usted llega y con un foco, con una luz, y alumbra a través de un cristal, usted ve el rayo de luz al otro lado. Pasa a través del vidrio del cristal y no le hace daño al cristal. Así igual, Jesús, que dijo: yo soy la luz del mundo, pasó a través de María sin hacerle daño. Esa es la definición que Scott Hahn le da a la virginidad perpetua de María. Qué hermoso, ¿verdad? Vieras qué lindo es ese libro. Ojalá lo puedan descargar y leerlo para que vean. Él se llama Scott Hahn y lo pueden apuntar ahí si quieren. Dios te salve, reina y madre, así se llama el libro. ¿Y qué dice María? El poderoso ha hecho grandes cosas por mí, santo es su nombre. Santo es su nombre. La virginidad perpetua. Vea lo que dice, nada más vea lo que nos dice la palabra de Dios, para que vea a lo que Scott Hahn se refiere.
dice, y lo que yo le decía a ese protestante, dice, en Ezequiel 41:1 dice, el hombre me hizo regresar a la puerta del templo, estaba cerrada. Me dijo, esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirán nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé Dios de Israel pasó por esa puerta, permanecerá cerrada. ¿Cuál es esa puerta? María. Vea lo que dice, porque Dios de Israel pasó por esa puerta, entonces permanecerá cerrada. Así que María, siempre virgen, nunca tuvo relaciones con José, ni con ningún otro, ¿verdad? Porque pues José murió. Y me decían a mí, pero es que no es pecado. ¿Era pecado? No, porque eran esposos. No era pecado. Pecado no digo. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Permanecerá cerrada. Y sigue aquí, dice, pero el príncipe, debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. ¿Cómo llegó Jesús a María? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Entonces, ¿cómo se retiró? Por obra y gracia del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. De la misma manera que entró María, que entró el Señor al vientre de María, de la misma manera salió. Qué hermosura, ¿verdad? Y es que de ahí la mente humana jamás va a pensar eso, ¿verdad? Jamás le va a caer en la cabeza que una mujer pueda quedar embarazada y seguir siendo virgen. Pero ¿por qué pasó eso? Porque Dios es Dios y así lo quiso. Simplemente, Dios es Dios y así lo quiso. Y la misma palabra de Dios, vea, Ezequiel, ¿esto qué son? Estos son profecías. Son profecías que había, ¿verdad? De cómo iban a suceder las cosas. Es que vea, usted se queda analizando este texto y usted dice, qué hermosura, esta puerta permanecerá cerrada, no la abrirán nunca y nadie entrará por ella, porque Yahvé Dios de Israel pasó por esa puerta, permanecerá cerrada y nunca nadie la podrá abrir. Pero el príncipe, ¿quién es el príncipe? Jesús. Debido a que es príncipe, podrá sentarse allí para comer el pan ante Yahvé. Llegará por el vestíbulo de la puerta y se retirará por el mismo camino. Démosle un fuerte aplauso al Señor por esta enseñanza que su misma palabra nos tiene. Pero ¿qué nos pasa, verdad? Que a veces ni siquiera abrimos la Biblia para desempolvarla y a veces nos cuesta, como que nos cuesta llegar a formarnos, ¿verdad? A ver cuando, digamos, cuando nos dicen hay una charla, hay algo, a veces y ahí el enemigo nos pone la pereza, ¿verdad? Es como cuando vamos a confesarnos, ¿verdad? Dicen que el enemigo nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la pone para confesarnos. ¿Cierto o no? Qué vergüenza, ¿verdad? Ir a confesarle al Padre todas las tonteras que hacemos, ¿verdad? Pero de ahí, así es, ¿verdad? Pero eso es un tema para otro día, porque ya ahí nos estaríamos metiendo en la confesión de pecados. Y eso es un tema aparte ya. Entonces, hermanos,
Y espero que les haya quedado claro. Si tienen alguna preguntilla o algo y se la pueda contestar yo, con mucho gusto, referente al tema, ¿verdad? ¿Alguna duda? ¿De qué? Nada. Clarito como el agua. Quedó clarito, sí. Si no lo extendemos más una hora más, porque ahí hay que hablar. Clarito. Eso sí, hay que hablar. De la Virgen sobra hay que hablar. Pero bueno, hermanos, bendito sea Dios, ¿verdad? Que nos da la oportunidad a veces de por lo menos que nos den una pinceladita de estas cosas, ¿verdad? Entonces, hermanos, ahora vamos a entrar en un momento de oración a nuestro Señor, para agradecerle, ¿verdad?, por tantas cosas que nos regalan, tantos milagros que nos hace. Que cada día el Señor nos hace milagros, ¿cierto o no? Con solo que abrimos los ojos, con solo que nos levantamos, con solo que caminamos, respiramos, ya son milagros. Que no nos pase las de, como les decía creo la vez pasada, las de Herodes, que le pedía un milagrito al Señor y el Señor le hizo el milagrito y nunca se dio cuenta. A veces no quiere pasar igual que Herodes. Él le decía, hazme un milagrito para creerte. Y Jesús callaba y le hizo el milagro y no se dio, ni siquiera se dio cuenta. ¿Y cuál fue el milagro? Que Herodes y Pilato eran enemigos mortales, eran enemigos. Y a través de Jesús volvieron a la amistad. Ese fue el milagro y él nunca se dio cuenta. Y a veces nos pasa igual, ¿verdad? Jesús nos hace un milagro, como es ese de levantarnos todas las mañanas. No tenemos trabajo, pero no nos falta a veces qué comer, aunque sea un grano de arroz, un grano de frijol, pero ahí tenemos algo. O alguien aparece y algo nos regala y no lo reconocemos.